Mira qué cosita, cómo come. Mira qué cosita. Estaba yo pensando que hace mucho tiempo que no escuchamos una ilegalidad del Fútbol Club Barcelona. Yo creo que como siga así la situación, vamos a tener noticias nuevas del club blaugrana. No sé por qué me da, pero algo vamos a ver segurísimo. De todas formas es que es tontería, porque todo lo que les pase es que no va a suceder nada, porque pagaron al vicepresidente de los árbitros y ¿qué ha pasado? No ha pasado nada. Toda la barbarie que estamos sufriendo todos los años, y también os acordáis los días de Champions, ese día de Obrevó, que Mourinho se quejó y con razón. Nada, no va a pasar nada. Barça Sports, Barça Studios, es que da igual, es que todo lo que salga es el Barcelona, es que es imposible jugar contra esa institución. Bueno, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya sabéis, podéis dejar en los comentarios todo lo que queráis bajo el respeto y la humildad. Así que nada, os leo. Mientras tanto, comenzamos la vuelta al mejor estadio del mundo. Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al mejor estadio del mundo. Hoy es miércoles 11 de septiembre del 2024, así que bienvenidos un día más a la obra del Estadio Santiago Bernabéu. Vamos a dar la vuelta y por supuesto accederemos al interior para ver las novedades dentro del templo madridista, nuestro templo madridistas. Así que nada, ya sabéis, poneos cómodos, dadle al like y por supuesto suscribiros para no perderos nada de lo que vamos subiendo a esta plataforma. Así que nada, cruzamos porque está en verde, camiseta de Las Palmas a nuestra izquierda, y seguimos viendo trabajos en la parte más cercana a la Torre B. Toda esta parte que han ido tapando, hormigonando y demás para ir creando el techo, el propio techo del nuevo parking. Desde aquí podemos ver algo de justamente el interior, esos socavones que han ido haciendo para ir metiendo la ferralla, toda esa armadura correspondiente para consolidar el techo de lo que va a ser el futuro parking. Además, mirad cómo han ido despejando toda esta zona. Y ojito, cuidado, porque esa parte de ahí que la necesitamos libre para colocar las letras y el escudo. Y la verdad que ya aprovechando esta imagen y que podemos ver la apertura de esta valla, vamos a aprovechar a plasmar lo que ocurre en todo ese lugar. A ver si con un poquito de suerte podemos ver las letras y el escudo del Real Madrid, esas estructuras que van a colocar en la parte central de la fachada oeste. Así que de momento nada de nada, lo dicho, mirad cómo han ido despejando toda esta zona, hormigonando lo que va a ser el techo del nuevo parking. Aquí una nueva zanja que ya vimos en el día de ayer cómo empezaban a levantar todo este suelo. Imagino que nuevos cableados, nuevas instalaciones que van a penetrar en todo este lugar. Madre mía, es que me está comiendo una mosca y no me deja en paz. Y eso que me he duchado, tengo la mala costumbre de ducharme y yo no sé qué quiere de mí. A lo mejor porque me he echado crema. Como me he echado crema, le gusta el sabor de la crema. Es muy importante hidratar la piel, siempre. Y si puede ser crema de aloe vera, mucho mejor. Bueno, aquí a nuestra izquierda seguimos viendo trabajos. En este caso están pilotando. Van a meter nuevas armaduras. Es más, vamos a asomarnos. Aquí lo podéis ver, cómo van metiendo ese gran útil, ese gran cilindro, que es donde gracias a ello pues crean ese gran agujero y después ipso facto introducen la ferralla o la armadura para hormigonar ese nuevo pilar, ese pilar que va a aparecer en el nuevo parking. Mirad ahí cómo sale la tierra. Ahora proceden a quitarlo del agujero para, bueno, esparcir, por así decir, toda esa tierra que tiene en la punta de ese útil. Ahí al fondo, wow, ahí al fondo están hormigonando. Podéis ver la máquina auxiliar de la derecha. Uf, está aquí ya la UEFA. Esos son de la UEFA. Le he visto la acreditación y ponía UEFA. Madre mía, y estamos a miércoles. No me lo puedo creer. Bueno, ¿qué más podemos ver por aquí? Ya sabéis que han creado este pasadizo secreto
aquí a la derecha y a la izquierda vimos cómo hormigonaban, creando esos petos. También, obviamente, tienen que atar la ferralla antes de hormigonar dicho lugar. Y aquí movimiento de tierras, como podéis ver, con ese cazo de limpieza. Lo podemos ver, a ver. Sí, desde aquí sí. Ahí al fondo, toda esta zanja que también conectará con la que están creando allá al fondo, la parte más cercana a la Torre C. En los próximos días veremos cómo colocan los paneles de encofrado, tanto a la derecha como a la izquierda, para hormigonar y crear esos petos. Bueno, ya sabéis, hay vídeos en YouTube, la verdad, y me ha pasado Eduardo, mi gran amigo de Alicante, vídeos del proceso del parking, de cómo se construyen los parkings, y los parkings empiezan siempre desde arriba hacia abajo. Es por eso que hemos visto durante estos últimos meses todos estos trabajos en la zona de Castellana. Por aquí han empezado y a partir de ahora, una vez que hormigonen la zona del techo del nuevo parking, pues ya trabajarán en las partes inferiores. Ahí tenemos al fondo esos montículos de tierra y escombro que han ido sacando y que están sacando del interior. Y la verdad es que, ya viendo los vídeos que he visto sobre cómo se construyen los parkings, yo creo que esa zona de allí y esta zona de aquí no la van a tapar. Yo creo que no, porque tienen que seguir trabajando en el interior y por lo tanto tendrán que tener una apertura. Imagino, no entiendo de construcciones, no entiendo de edificaciones, así que me imagino que por los vídeos que he visto pues procederán a hacerlo así. No sé en realidad, pero bueno, estaremos atentos a ver qué ocurre. Si alguien sabe cómo lo van a hacer, pues que lo ponga en los comentarios. Ahí lo que hemos visto antes, la máquina auxiliar, pues bueno, en este caso pues hormigonando el interior de esta zona. Imagino que ya habrán colocado pues todo el aislante metido en la propia armadura, y allí, ahora lo veremos, pero también dejaron preparado todo el aislante, allí está, para incrustarlo justo dentro de la armadura. Nada, poco que decir de la fachada, porque de momento, como podéis observar, no tienen previsto colocar el escudo y las letras, así que habrá que seguir esperando. Y ahí al fondo seguimos viendo las puertas, en este caso las pantallas de las puertas encendidas. Ahí lo tenéis, puerta 2, 1, 0, 98 y demás, las puertas que tenemos en el lateral oeste. Seguimos avanzando, vente conmigo y dale al like. Madre mía, y parece que fue ayer, cuando estaba comiendo con mi madre, y de repente salió las noticias de que aviones comerciales se estaban estrellando en las Torres Gemelas de Nueva York. Una auténtica pasada, una auténtica locura. 2001, fue el 11 de septiembre del 2001 y han pasado 23 años. Y lo que digo, parece que fue ayer. Madre mía, un hecho histórico, un hecho que dio la vuelta al mundo y que a día de hoy, bueno, pues sigue estando en las retinas de muchas o todas las personas que lo vivieron. Pero quería recordarlo y quería, bueno, nombrarlo aquí en el canal. Bueno, no todo es tristeza, seguimos. Por cierto, una pregunta: ¿dónde estabais en ese momento donde dijeron y bueno, sacaron en las noticias lo del atentado de Nueva York? Déjamelo en los comentarios. Venga, seguimos avanzando, estamos justo enfrente de la Torre C y mirad la pila de aislante que han traído a esta zona. Madre mía, la mosca, tío, no me deja en paz. Me lleva siguiendo desde la Torre B. Ah, vaya, hombre, ahora que te apunto. Mira, mira, mira. Déjame en paz. Bueno, lo dicho. Mirad todo el aislante que tenemos por aquí. Han traído más, porque ayer no había tanto en este lugar. Y como siempre digo, es para meterlo, para incrustarlo en la zona de la armadura que ya está colocada en el socavón que está justo enfrente de la Torre C. Seguimos. Bueno, llegamos a la esquina de la Torre C, dejamos atrás la zona oeste, la parte de Castellana, y encaramos el fondo norte del Estadio Santiago Bernabéu, justamente la calle Rafael Salgado, justo enfrente del jardín
que tenemos ya totalmente hecho y realizado en este lugar. Por cierto, vamos a asomarnos, vamos a aprovechar que podemos divisar ahora desde aquí lo que están haciendo, y es que están picando toda esta zona. Están replicando lo que están haciendo también en la torre D. Y allí al fondo no podemos ver lo que están haciendo porque están las vallas, pero bueno, espero que os haya servido la explicación que os he dado hasta hace unos segundos desde el montículo de Honduras. Visitando los jardines del fondo norte, y allí en ese rincón, justo en la esquina de la torre F, también están replicando los trabajos que hasta el día de ayer, veíamos en la parte más cercana a la torre D, justo allí al fondo, que ahora veremos. Vamos a ver si tenemos alguna otra novedad en la zona del nuevo restaurante. Vamos a pasar por ahí, pero mientras tanto vemos pues, que siguen las pruebas en las pantallas de las puertas. Ahí lo podéis ver. Todo esto igual que en el día de ayer, y aquí parece que están sirviendo de material al nuevo restaurante Arzabal, que va a estar ubicado aquí en la parte central del fondo norte. Vamos a ver qué material es, no se piensen que lo voy a robar ni nada por el estilo. Bueno, atención, cristal muy frágil. Vamos a ver qué más podemos. Estadio Santiago Bernabéu, puerta 33, restaurante Arzabal Bernabéu. Hilot interiores a hielo de Malfe. Bueno, aquí como podéis ver, todos son material para los acabados de este nuevo restaurante que tenemos en la puerta 28. No sé por qué pone 33 ahí en la caja, pero es la puerta 29, 28 y 27. Vamos a aprovechar a subir también el dispositivo. Ahí vemos la barra. Los acabados en los interiores, seguimos viendo andamios, imagino que para los trabajos en el techo. Aquí toda la moqueta que van a ir colocando, pero tiene buena pinta, ¿eh? Tiene muy buena pinta. Toda esta zona. Pero bueno, imagino que ya estando las letras colocadas, el encendido de las letras y demás, y que bueno, la barra que está justo en el exterior, en la entrada, está prácticamente visible y terminada, pues creo que más cerca que tarde abrirán esta nueva concesión. Aquí, al igual que en el día de ayer, nos encontramos con estas cuerdas que son trampolines, que son útiles para que los pedazos de cracks que están pintando las costillas pues puedan trabajar sin ningún tipo de problema en altura en toda esta zona. Ya sabéis que están pintando las costillas, dándole un lavado de cara y por lo tanto pues bueno, alegrando los ojos de los aficionados cuando vengan y pasen justo por el suelo, por la parte más cercana a la fachada. Así que seguimos avanzando, vámonos a Padre Damián. Bueno, ya estamos aquí encarando ahora mismo el lateral este, Padre Damián. Tenemos ya pues, personas que están entrando y accediendo al restaurante Puerta 57. Aquí imagino que estaban trabajando en los interiores porque está todo esto cortado. Y aquí bueno, no han llegado a entrar, pero han visto la carta y debe ser que vendrán ahora a comer. Por cierto, servicio de aparcacoches. Por cierto, respecto a los servicios del restaurante Puerta 57, me habéis preguntado en los comentarios que cómo hace una persona de movilidad reducida para ir a los servicios, porque los servicios están bajando las escaleras, como enseñé y mostré en el vídeo. Bueno, no os preocupéis porque hay ascensor, entonces si queréis venir al restaurante Puerta 57 no vais a tener ningún problema para acceder a los servicios, así que nada, no os preocupéis, de verdad, está todo pensado. Bueno, seguimos avanzando, mirad cómo han ido extendiendo la red anticaída
justo encima de las lamas que tenemos colocadas en horizontal en la parte inferior de la fachada. Ahí lo podéis ver extendiendo, ya prácticamente y básicamente no vemos el interior, así que habrá que esperar al partido contra el Stuttgart aquí en casa para poder ver los interiores de esta ubicación. Pero bueno, desde aquí, mira, se ve, justo se ve este pilar, cómo lo están revistiendo, cómo están pintando también a su vez. Y yo imagino que hoy, estando a miércoles, ese pilar ya estará totalmente finalizado, como lo está este que está justo a la izquierda y que hemos visto ya muchas veces que estaba terminado. No sé si lo veis, pero bueno, ahí está uno de los pilares terminado. Y pues nada, es que intento averiguar qué es lo que podemos ver en el interior, pero es que ya con la red anticaída pues es más difícil ver lo que sucede en el interior. Así que nada, lo dicho, habrá que esperar al partido del martes contra el Stuttgart, al primer partido de la Champions. Así que ya sabes, dale a like y suscríbete, que es totalmente gratuito. Palco de honor con las pantallas encendidas. Aquí el escudo del Real Madrid, el mejor equipo del mundo, le pese a quien le pese. Y aquí seguimos viendo pues este hueco del anillo, por así decir, que completa las puertas de acceso del Estadio Santiago Bernabéu. De momento no hay continuidad porque falta y resta colocar este módulo. Bueno chicos, otra imagen imponente de la fachada este del Estadio Santiago Bernabéu y nos vamos al fondo sur. Bueno, recta final del exterior y ahora vamos al interior, así que no te vayas, no cortes este vídeo, hay que intentar verlo siempre al completo. Así que nada, visitamos el fondo sur, esta avenida de Concha Espina, y ya nos vamos para el interior, siempre grabando lo que sucede en el propio camino. Ahí podéis ver las pantallas, en este caso en el día de hoy están apagadas, no hay prueba alguna, por cierto está la plástica. Me imagino que será para colocar los asientos de la grada alta y grada baja, esos asientos que retiran los días de concierto, los eventos en sí, para crear esos accesos, esas evacuaciones que por normativa está obligado el Real Madrid a efectuar. Así que imagino que estarán haciendo esos trabajos. Vamos a asomar el dispositivo por encima de la valla, nunca a través, para que veáis, para que veamos todos juntos lo que va ocurriendo en el interior de la antigua tienda oficial del Real Madrid, que está ubicada en el fondo sur. Bueno, hemos visto estos días cómo traían la chapa correspondiente para hormigonar y configurar todo el suelo de esos niveles que va a tener esta ubicación. Aquí volvemos a subir el dispositivo, ampliamos y realmente no aprecio lo que hay ahí porque me está dando el reflejo justo en la pantalla del móvil, pero espero que lo estéis disfrutando. Ahí arriba otro nivel, no sé yo si está hormigonado todavía, imagino que no porque se ven esos espárragos, más bien por llamarlo así. Y aquí tenemos otro nivel que irán hormigonando en los próximos días. Aquí tenemos justo toda esa ferralla, toda esa armadura que van a incluir encima de la chapa para proceder a hormigonar justo después. Bueno, con esta imagen nos despedimos del exterior y nos vamos al interior. Bueno, pues un día más estamos en el interior del Estadio Santiago Bernabéu, siempre echando un vistazo a la parte interna de la fachada oeste. ¿Para qué? Para observar a ver si hay alguna novedad respecto a las letras de Bernabéu y el escudo del Real Madrid que tienen que posicionar en este lugar. Después de haber realizado las pruebas correspondientes, pues ya parece que el Real Madrid ha elegido una de las dos muestras y por lo tanto pues dentro de, esperemos que sea poquito, veremos la colocación de ese material. Así que nada, vamos a hacer entrada triunfal
al interior del Estadio Santiago Bernabéu. Así que nada, siéntate, ponte cómodo, dale al like y suscríbete. Ya sé que estoy pidiendo muchas cosas, pero no te preocupes porque todo es totalmente gratuito. Así que vamos con las novedades del interior. Bueno, pues allá al fondo es la zona que justo coincide con la furgoneta que hemos visto en el exterior de Daplast. Están limpiando todos los asientos. Por cierto, había una persona que me preguntaba que por qué los asientos del interior, cada uno tiene un color diferente, pero bueno, realmente es que una vez que se acaba un evento, pues adquiere un color más blanquecino que los que vemos ahora mismo en pantalla. ¿Por qué? Porque los que estamos viendo ahora mismo están siendo limpiados. Es por eso que, bueno, hay gente que pregunta esto, pero bueno, los asientos son del mismo color todos, azul navy, azul marino. Y es por eso que lo que decía y lo que iba a decir antes, en esta zona, justo este acceso de la grada alta y grada baja del fondo sur coincide perfectamente con las zonas de evacuación para los eventos. Pues podéis ver que en breve empezarán a colocar los asientos correspondientes, pero creo que habrá que esperar un poquito más porque tenemos un nuevo evento. Ahora os digo qué evento se va a realizar en el Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, grada baja, grada alta, ahí podéis ver pues todas esas plataformas que salvan la grada y la losa del terreno de juego. Hasta incluso, bueno, aprovechan para quitar la zona de altavoces. Podéis ver que no están los altavoces de la grada de animación, lo que sí están las jaulas, esas plataformas donde se ponen los speakers. También podemos ver cómo han puesto las nuevas lonas que dibujan el contorno del terreno de juego, esa lona azul navy totalmente dibujada como los colores de los propios asientos del bowl del Estadio Santiago Bernabéu. Subimos un poquito más la mirada, nos encontramos la cubierta completamente cerrada, el videomarcador completamente encendido con las mismas animaciones y grafismos. No os preocupéis porque irán proyectando diferentes imágenes y animaciones a lo largo de la temporada. Después, ojo, ¿y eso? ¿Y eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Parece que lo están bajando del restaurante panorámico que hay en la Torre D. Y mirad, en la parte de arriba como que parece que hay una cara, ¿no? Un esqueleto o algo de eso. Ahora ya no. ¿Pero eso qué es? ¿Eso qué es lo que es? Estoy flipando, ¿eh? No me esperaba yo esto. No sé lo que es, la verdad, pero lo están esperando justo ahí abajo. Y parece que se lo van a llevar por el túnel de evacuación. Bueno, lo dicho, seguimos. Ahí podéis ver las pantallas encendidas del videomarcador. Ahí podéis ver el encendido. Y lo que decía, iremos viendo otras animaciones a lo largo de la temporada. Así que no os preocupéis, que ya sé que estáis cansados de ver siempre las mismas animaciones. Y es más, en el último partido vimos otras animaciones diferentes a las habituales. Acaban de encender la zona que corresponde a las salidas en el anillo LED. Lo dicho, en el último partido vimos diferentes y nuevas animaciones en el videomarcador, así que bueno, por lo menos poco a poco vamos viendo sorpresitas. Así que nada, bueno, pues como podéis ver el interior está bastante tranquilo, se escuchan muy poquitos ruidos, pero no os preocupéis porque seguirán los trabajos en el interior. Ya sabéis que falta todavía por colocar ese segundo anillo LED que van a posicionar en la fascia del tercer anfiteatro, justo esta fascia que tenemos ahora mismo en pantalla. Hasta que no veamos cómo quitan esos carteles, esos antiguos carteles de Real Madrid, con un dibujo de color blanco y otro de color azul, pues no veremos la instalación de dichos paneles. Vámonos también a la zona opuesta, a la zona del fondo sur, porque aquí también es donde veremos claros indicios de que empezarían con el segundo anillo LED, pero como podéis observar todavía no hay rastro ni huella de todos esos trabajos que tienen que pues empezar a realizar. Así que nada, seguiremos aquí buscando y rascando para
encontrarnos algún día de estos alguna sorpresita rica, interesante y fresquita. Venga, seguimos con las novedades. Y ahí podemos ver cómo parece que tenemos un evento. Ahora os digo de qué empresa y qué marca es el evento, pero mirad cómo han ido tapando. ¡Ole! ¡Qué agilidad! ¡Hola, qué envidia! Mira dónde está bajando. Está bajando al Tunnel Club. Bueno, lo dicho, mirad cómo han ido tapando la parte vertical de las plataformas para que quede algo más bonito y que no se vea pues justo el interior, como por ejemplo en este caso de aquí, que aprovechan a copiar material. Imagino que pues también lo harán aquí, o si no van a grabar justo esa zona, pues no lo taparán. Pero bueno, podéis ver que todas esas plataformas del lateral este las han ido tapando. ¿Por qué? Porque tenemos un evento de Adidas. Tenemos un evento de Adidas. Será para el día de mañana o pasado. Eso está por confirmar todavía. Pero como podéis observar, ya han colocado pues vigilantes de seguridad justo en este acceso que tenemos en el lateral este, al lado de la grada abatible. Y también están montando esta especie de escenario, ¿no? Esta especie de escenario, como podéis ver, es como una mesa redonda, ¿no? Como una especie de mesa de mosqueteros. Ahí podéis ver cómo están configurando toda esta zona. En la parte inferior están colocando esos ladrillos para posicionar en la parte superior todas esas planchas de madera. Es posible que luego encima coloquen pues un círculo, una especie de material redondo que cubra toda esa zona. Pero bueno, aquí también tenemos movimiento. Tenemos mucho movimiento, la verdad, colocando los dispositivos inalámbricos, los dispositivos para el sonido, los dispositivos para el audio. Ahí podéis ver ese túnel para conectarlo con la zona a grabar, en este caso la parte principal. De momento esto es lo que tenemos en el interior. Es por eso que aún no han sacado las bandejas del césped retráctil. Y coincide perfectamente que aún no hayan colocado los asientos en la zona de accesos, porque precisamente tenemos este evento que comentaba al principio del vídeo. Ahí podéis ver como también en la parte norte están esas plataformas que sirven de auxilio, que sirven de ayuda para que los aficionados que vengan al estadio pues puedan salir y entrar sin ningún tipo de problema. Ahí lo tenéis. De momento no lo han quitado por lo que acabo de decir, y tampoco han instalado los asientos correspondientes a estos lugares por el evento. Vamos a ver el fondo norte del Estadio Santiago Bernabéu. Ayer divisamos justo en esta zona, en la parte del paseo 360 grados, que justo coincide con la esquina de la Torre D, como colocaban una especie de lona negra, lona gigante que tapaba todo este hueco. Y en el día de hoy pues nos encontramos con la misma circunstancia que hace 2 días, la verdad. Así que parece ser que están pues bueno, trabajando en lo posible en insonorizar el estadio. Por lo tanto, los trabajos van a tardar en llegar y sobre todo en ver resultados, así que habrá que tener un poquito de paciencia. Lo malo, que a lo mejor vemos consecuencias negativas en los propios conciertos, en el sentido de que en este último pues tuvieron que decir, además he visto un vídeo en el que tenían que decir que tenían que bajar el volumen para cumplir con el reglamento. Así que pues es posible que en el concierto del 12 de octubre o hasta incluso en la Aitana en diciembre veamos estas medidas también totalmente implantadas. Pero bueno, es lo que hay hasta que se solucione todo el problema que hay con los ruidos, entre comillas, y las denuncias de los vecinos. Ahí están, pues imagino que los organizadores del evento, planeando y planificando pues lo que va a ser el día de mañana. Vamos a echar otro vistazo justo a la zona del lateral este, porque ya sabéis que en los interiores están creando una zona interactiva, sobre todo para niños, que la verdad es que tienes que visitar la zona interna de esas galerías para poder verlo. Pero bueno, de momento está todo muy pero que muy verde, así que habrá que seguir esperando, porque
Ya sabéis que cuando no hay partidos aprovechan a trabajar en el interior, así que eso es muy buena noticia a la hora de que vuelva otro partido y podamos divisar los interiores en este canal. Ampliamos, ahí podemos ver hasta incluso la fachada. Veis al fondo la fachada, las lamas colocadas en la parte más cercana a la torre A. Ahí tenemos otra de las zonas, otro vomitorio, donde están trabajando en el interior con muchas ganas del partido contra el Frankfurt y poder ver los interiores de toda esa zona, a ver qué es lo que han avanzado. Una zona interactiva que la verdad que tiene muy buena pinta, pero que muy buena pinta. Lo que pasa es que desde aquí, pues bueno, ya lo sabéis, ya lo conocéis, no se ve muy bien, pero siempre intentamos, pues bueno, plasmar todo lo que podamos ver desde esta ubicación. Y allí, pues básicamente y prácticamente lo mismo. Bueno, vamos a grabar la zona del Sky Bar, que llevamos tiempo sin grabarla porque básicamente nos encontramos esta situación todos los días. Pero bueno, para que estéis al tanto de que estamos al tanto de lo que va ocurriendo ahí, pues nos encontramos con esta estructura, el Sky Bar Bernabéu, pues totalmente apagado. Ya sabéis que está listo. Y el único inconveniente, el único problema es el tema de licencias. Es por eso que aún no abren sus puertas. Pero bueno, esperemos que para final de mes ya esté todo arreglado y podamos visitar el interior de esta nueva concesión, y gran concesión, por cierto, y también lujosa, que tendremos en lo más alto del lateral oeste. Pantallas internas apagadas, cubierta cerrada, como hemos comentado al principio. Y bueno, a la espera de ver cómo realizan y cómo montan este nuevo escenario para el evento de Adidas del día de mañana o de pasado. Veremos a ver cuándo lo realizan. Aquí al fondo no hemos visto qué tienen, pero parece que va a ser la zona de catering, porque son mesas plegables, mesas que se abren y se cierran fácilmente. Así que imagino que será catering para los trabajadores que están ahora mismo operando en el interior, como estos pedazos de cracks, y los que están justo en la parte central, más los que están en los banquillos, que por cierto los banquillos siguen igual. Vimos cómo mordían la zona de viseras de los laterales, vimos cómo cambiaban el color también de la moqueta de la parte inferior de los asientos, pero no hay más novedades al respecto. Hay que ver toda esta estructura que se ha ido creando en las torres, ¿eh? Qué auténtica pasada. ¿Os acordáis cuando colocaban todas estas vigas, los pernos, que son gigantescos? Aquí podéis ver también cómo, bueno, las torres de la zona de Castellana fueron demolidas y por lo tanto se ha ido creando, se creó y se construyó esta nueva torre. Mirad todo este entramado y el esqueleto de la torre C en este caso. ¿Os acordáis o no os acordáis? Porque iremos diciendo en los vídeos diferentes actuaciones que han ido haciendo en la remodelación del estadio, y la verdad que no está mal rememorar y recordar todo lo que ha ido sucediendo y todo lo que está sucediendo en el mejor estadio del mundo. Mirad los acabados finales y demás. Y esto viene muy bien para todas esas personas que no pueden visitar el estadio, o al menos no tan fácilmente o regularmente como yo, pues por lo menos... Anda, mira, estos vuelven a subir. Ah, no. Por lo menos quiero que os sintáis aquí conmigo para ver los interiores, las entrañas del estadio. La parte de la viga museo, la parte inferior de la piel envolvente. Como bien hemos visto antes, lo que se está haciendo en diferentes zonas es tratar la parte de las costillas del Clásic Bernabéu, justamente esto de aquí. ¿Os acordáis, no? De las costillas del Clásic Bernabéu. Pues aquí, de momento, como podéis observar, aún no se ha pintado, pero lo harán cuando corresponda. Otra vista, otra imagen desde los palcos, la línea de palcos que hay entre el segundo y tercer anfiteatro. Ahí al fondo veis cómo están limpiando los asientos de la grada baja y grada alta del fondo sur. A la izquierda
Otra imagen también de este escenario, ese nuevo escenario que están creando, que están construyendo. Mañana veremos a ver qué es lo que van a hacer. Y ahí al fondo pues otros pedazos de cracks también ayudando a la organización. Seguimos avanzando. Mirad qué bien se ve desde esta ubicación. Lo malo es que no se ve el videomarcador. Esta es la parte de los palcos, obviamente cerrados, y cada uno asignado a una empresa. Sabadell, aquí Building Trust, Sika, F. Tomé, Luquia, apuestas deportivas, Aigostar, TSK. Ah, mira, TSK la conocemos de las obras. American Express, Antbank, ¿qué más? TRN, CK Bank, Amavir y Grupo Eulen, que están trabajando también en el interior, en el Santiago Bernabéu. Y mirad qué lujo, qué auténtica pasada. Parece que estás en otra dimensión. Uf. Y estos son palcos que se reserva el Real Madrid. Y servicios, por supuesto. Otra de las zonas, en este caso, es la Torre A. No solemos sacarlo aquí en el canal, pero bueno, nunca está de más sacarlo. Mira todos los conductos que han ido colocando. Esa es la antigua torre. Ya sabéis que la torre D que está al otro lado y la A no han sido demolidas. Y es por eso que, bueno, simplemente las han envuelto con las lamas. Mirad, desde aquí casi podemos ver los trabajos en los interiores del lateral este. Vemos la parte superior de las redes anticaída y vemos un poquito también de los pilares de toda esa zona. Todos esos pilares que van a revestir y que van a pintar. No se puede ver mucho más, la verdad. Más accesos VIP que tenemos justamente donde el Torreón. Accesos VIP que conectan con los palcos VIP, obviamente. Mirad el estadio, qué bonito. Una auténtica pasada. Muebles VIP, barandillas VIP, las copas, a ver si están actualizadas. Sí, están actualizadas. Y huele a comida ya y todo desde aquí. Ay, Dios. Seguramente que la comida venga de este lugar, del espacio Mau. Sí, porque hay gente. Lo que no sé si estarán en pruebas o estarán limpiando, pero parece que tiene pinta de que el olor viene de por ahí. Tour Bernabéu, y aquí acaba nuestra estancia. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, espérate un poquito más porque veremos también todo ese panelado que van a colocar en este lugar. Mirad cómo están las medidas colocadas y pintadas en la pared, y dentro de poco empezarán a colocar todo el panelado correspondiente. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, deja el like y suscríbete. Nos vemos pronto.